Ay, esa vaina. ¿Qué la lista qué? No, perdón, no te escuché muy bien. Profe, Dana, es que entré tarde por problemas de internet, entonces que si ya llamaron a la dame tu lista o algo. apellido, dame tu apellido, dame tu apellido. Garzón. Garzón, 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 Garzón Anzola, Lindsay, no, Sí, sí, señor. ¿sí? Sí. Garzón, listo. Listo, ahí quedó. Entonces, ojo, poseemos aproximadamente en la parte de la lengua, listo, en la parte de la lengua, aproximadamente 5.000 corpúsculos. Y recuerden, cada corpúsculo está formado por cuántas células gustativas aproximadamente. Habíamos hecho un cálculo ahí De 30 a 100 células. de 30 a 100 células gustativas, perfecto. Entonces, ojo ahí, si multiplicábamos 5.000 por 100, ¿cuánto nos daba? 50.000. 5.000 por 100, 50.000. 100 son dos ceros, agrégale a 5.000 dos ceros, ¿cuánto te da? 500.000. Ah, eso ya es diferente. 500.000 aproximadamente en nuestra lengua, ¿sí? Eso depende lógicamente del tamaño de la persona, pero aproximadamente vamos a encontrar 500.000 células gustativas en toda la lengua. Eso solamente en la lengua. Pero recuerden que habíamos visto que también se pueden encontrar, ¿cierto? En otras partes, como en la, ¿como en qué? Como en la parte de abajo de la lengua, ¿cierto? O sea, en el paladar, como en la faringe y en la laringe y en la epiglotis, que les explicaba que era ese como pequeña bloqueo que, ¿cierto? Una membrana que se bloquea y se abre cuando estamos tragando y al momento de respirar, ¿cierto? Para que precisamente los alimentos no pasen al sistema respiratorio, o sea, no pasen a los pulmones. ¿Listo? Bueno, miremos qué tipo de sabores, ¿cierto? Podemos diferenciar, ¿sí? Entonces hablemos primero, entonces vamos a hablar de lo dulce, ¿listo? Entonces acá, gusto dulce, ¿a qué se refiere este? Entonces es algo que lo captamos, ¿listo? Es uno de los sabores básicos que todos los animales, no solamente el ser humano, sino los animales los podemos captar, ¿listo? Ese tipo de gusto va a provocar en nosotros sensaciones. ¿Listo? Entonces, ¿qué tipo de sensaciones causan, ¿cierto? O tienen efectos sobre nosotros lo del dulce. Entonces, por ejemplo, aceptación, o sea, es un sabor que fácilmente lo aceptamos, ¿cierto? También se puede originar placer, ¿listo? Y agrado a ingerirlas. Listo, entonces, al ingerir sustancias que contengan este sabor dulce, entonces vamos a encontrar por lo general una aceptación al consumo, un placer al consumirlas y un agrado también al ingerirlas. ¿Listo? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Veamos entonces, si no lo hay, veamos el sabor umami. ¿Listo? Recuerden que era un sabor que, pues, vamos a decirlo como descubierto hace poco, ¿sí? Es de origen, precisamente la palabra es de origen japonés porque fue un científico japonés el que lo describió, ¿listo? Entonces, ¿qué podemos decir de ese tipo de gusto? Eh, Hay dos sustancias, ¿listo? Dos sustancias químicas encargadas de producir ese, hay dos sustancias químicas que se encuentran en alimentos encargados de producir ese gusto. ¿Listo? Ese sabor umami. Entonces esas sustancias se llaman glutamato, de ahorita les explico qué son, glutamato, son unos compuestos químicos, monosódico, monosódico, y el otro es el aspartato.
¿Listo? Entonces, algunos Profe, ¿glutamato o glutamato? no alcancé a escucharte. Ahí es glutamato, lo escribí mal. Ay, sí, glutamato monosódico. Ah, vale, ¿Listo? profe, Y gracias. aspartato. Sí, perdón, ahí me equivoqué. ¿Algunos saben dónde se encuentran esas sustancias? ¿Qué alimentos pueden contenerlas? Los alimentos ácidos, Entonces, esta sustancia se puede encontrar, ¿cierto? En algunas sustancias como por ejemplo tomate, queso, carnes, champiñones, ¿cierto? Y en algunos casos la leche materna, ¿listo? Por eso ustedes por lo general van a escuchar, ¿cierto? El sabor de la carne se encuentra allí, se clasifica allá, más y más que todo porque es un sabor placentero y delicioso para nosotros. Precisamente umami significa eso, algo agradable para nosotros. Entonces, pues no he visto el primero, acá hay alguno que no le guste la carne, pues ya por cuestiones no sé, de respeto a los animales y cosas así, ¿cierto? Pero no creo, no he escuchado al primero que diga que no le gusta la carne, o si lo hay. Chicos, No, no, señor. ¿hay alguno que diga, uy, no, la carne es asquerosa? No, O No, algunas ninguno, personas que ¿cierto? son vegetarianas. no, profe, la carne es Pero muy rica. Por mi efectivamente, parte, no. ojo, las personas vegetarianas no lo hacen porque la carne sea fea o rica, ¿sí? No lo hacen por eso. Lo hacen ya por cuestiones culturales, de por ejemplo, el respeto a los animales, porque son otro ser vivo, bueno, por cosas, pero nada relacionado con el sabor, ¿sí? Por eso te digo, por eso les digo, no he escuchado el primero, ¿cierto? Que diga que la carne es fea, ¿sí? Precisamente por esta sustancia química que contiene y nos va a generar el sabor umami, ¿listo? Entonces que es algo agradable para nosotros. Eh, hasta ahí, preguntitas. Entonces, ojo, esas dos sustancias las encontramos en alimentos como los que acabé de nombrar. ¿Listo? Bueno, veamos el otro. Ya tenemos el gusto dulce, gusto umami. ¿Listo? Veamos el gusto ácido. Gusto ácido. Entonces, el gusto ácido, ¿qué provoca en muchos lo ácido? Muchachos, ¿qué provocan ustedes lo ácido? Sed. ¿Sed? Uy, ¿cómo así que lo ácido produce sed? Limón. No lo había escuchado. Entonces, bueno, hay sustancias, ¿cierto? Frutas cítricas que se caracterizan por tener o por darnos este sabor. Pero lo ácido en nosotros genera reacciones muy diferentes a lo que puede generar algo dulce. ¿Qué hace lo ácido en nosotros? Cuando ustedes se comen algo ácido, ¿qué genera en nosotros? Que se nos corte la lengua, ¿no? Bueno, sí, las sustancias ácidas pueden llegar a hacer eso. ¿Qué otra cosa? Es algo Como que se nos agradable, destiemplan los dientes. es algo agradable. Ojo, sí, también la acidez, las Nos hace sustancias hacer caras ácidas raras. los hace ser caras raras. Perfecto. Entonces, lo ácido genera en nosotros una reacción totalmente diferente de lo que puede generar lo dulce, ¿cierto? Entonces, vamos a notar varios cambios. Por ejemplo, la saliva. Cuando se consume algo ácido, la saliva suele cambiar, ¿sí? Porque lo ácido como que rompe algunas proteínas de las que está hecha la saliva y por eso la vemos como un poco más líquida. No sé si lo han notado, si han notado esa sensación de la saliva cuando consumen algo ácido. Sí, señor. Entonces, ojo ahí, lo ácido va a causar reacciones totalmente diferentes en nosotros. ¿Listo? ¿Dónde encontramos eso? En alimentos descompuestos, muchos alimentos descompuestos. ¿Listo? Es una señal cuando algún alimento es ácido, ojo, fuera de lo común, ¿sí? Y encontramos que ese alimento es ácido, entonces podemos decir que ese alimento tal vez esté en proceso de descomposición. ¿Listo? Entonces, los alimentos descompuestos a menudo
Listo, un gusto ácido o agrio. Precisamente gracias a eso, pues nos puede proteger de la ingesta y el determinar ese gusto ácido nos puede salvar de una intoxicación por un alimento de estos. ¿Listo? Entonces, esta es una forma de protección, lo cual nos protege. ¿Listo? Contra la ingesta o la ingestión de estos alimentos. La ingesta de estos alimentos. Profe, solamente hemos copiado del gusto dulce, ¿sí? Sí, no, gusto dulce, umami y gusto ácido. ¿No lo ven? Ah, no, Pero sí, profe, que sí es de ahí. Ah, sí, desde ahí, desde ahí. Yo pensé que no estaban viendo. Yo, ay, madre, que estoy compartiendo. Ah, sí, 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 sí. Desde ahí. ¿Listo? Bueno, miremos qué pasa con lo salado. ¿Listo? Ese gusto salado. ¿Por qué se caracteriza? ¿Por qué lo caracterizamos? Entonces vamos a decir que es un gusto salado que juega un importante rol en la regulación iónica y de la homeostasis. Ojo, las sustancias saladas van a ser importantes o el consumo, el gusto, ¿sí?, de estas sustancias va a ayudar en el control de agua interno. Cuando ustedes consumen algo salado, ¿cierto? No sé, la carne les quedó salada, algo les quedó salado, ¿qué va a pasar durante el resto del día después de haber consumido eso salado? Da sed. Perfecto, porque la sal, ¿cierto? Lo que hace es deshidratar, la sal deshidrata, hace que las células pierdan agua, ¿sí? Por ende, por eso la sensación de sed, ¿cierto? Al momento de consumir algo muy salado. Entonces, ojo, el consumo de sustancias saladas ayuda en ese proceso. Pongámoslo acá, el gusto, listo, salado. Esto es regulación iónica, eso es un concepto, una palabra química, iones, iónica, que hace referencia, ¿cierto?, a las cargas que tienen algunos elementos químicos. Entonces, esto ayuda a regular eso. La homeostasis. La homeostasis es un proceso de todo ser vivo que consiste en autorregularse. ¿Listo? Homeostasis. Quiere decir controlar problemas, que el cuerpo esté en un equilibrio. ¿Sí? Es que si se sube la temperatura, entonces la piel de nosotros se nos pone roja, ¿cierto? Porque las venas y las arterias se están acercando más a la piel. Sí, eso, todo eso, entonces está relacionado con la palabra homeostasis, ese proceso de regulación. Lo del gusto salado y el consumo de sustancias saladas ayuda a ese proceso. ¿Listo? Como que sería por ese lado respecto a lo salado. Veamos por último, ¿cierto?, ¿qué pasa con lo amargo? Entonces, lo amargo, recuerden que en donde se decreta, en la parte de atrás de la lengua. Y entonces, en contraste o a diferencia del dulce y el umami, ¿qué va a provocar lo amargo en nosotros? Cuando comen algo amargo, ¿qué pasa? Asco. Señor. Da asco. Entonces, da asco, ¿cierto? A diferencia de lo dulce, que lo dulce nos da aceptación, placer y agrado, ¿cierto? Y lo umami, perdón, significa lo agradable, ¿cierto? Acá es algo agradable. Entonces, el amargo, a muchos les gusta el ácido, ¿listo? Ojo, el ácido no lo incluimos acá porque es que a algunos les gusta y a algunos no. A algunos les gusta con sustancias demasiado ácidas, ¿sí? Se comen un limón así como si nada. Sí, para algunos lo ácido genera también aceptación, placer y agrado. Pero con el amargo sí no va a pasar eso. ¿Listo? Entonces, en contraste con lo dulce y el umami, listo, lo que está amargo va a ocasionar, ¿cierto?, que un total desagrado y lo que nos puede llegar a decir que el alimento que estamos consumiendo que
Lo saquemos de la boca, Pasará con lo ese vomitemos. alimento, ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque, ¿qué nos quiere decir entonces? Cuando encontramos algo amargo, ¿qué nos va ese alimento que tiene? Que está descompuesto. Está en descomposición. Perfecto. Igual que lo ácido también puede pasar acá eso, ¿cierto? Y es que lo amargo, ¿cierto? Esa sensación nos puede prevenir de que sigamos comiendo esa sustancia, porque lo más probable es que sea una sustancia tóxica, ¿cierto? Lo más probable no, lo más lógico y lo normal es que sea una sustancia tóxica o que le cause daño al organismo. Entonces, ojo ahí. ¿Listo? Entonces, una señal que previene a los animales contra la ingestión o la ingesta de sustancias tóxicas. ¿Listo, chicos? De sustancias tóxicas. Listo. Esos serían nuestros gustos, sí, las sensaciones que tenemos, quién la provoca, para qué las sentimos, ¿cierto? Para qué las tenemos y qué provocan en nosotros, para que lo tengan presente. ¿Listo, muchachos? Hasta ahí. ¿Preguntas? No, señor. No, profe. Bueno. Listo, voy a hablarles acá de los tipos de papilas y ya dejaríamos hasta acá. ¿Puedo pasar ya la imagen? ¿La diapositiva? No, no, profe. Espere, le tomo pantallas. Listo, profe. Yo espero ahí un minutico, a ver, mientras tanto. Entonces, lógicamente, ¿no? Cada gusto de estos, pues va a estar identificado, ¿sí? Con un tipo de botón gustativo diferente, ¿no? Ojo, cada botón gustativo que se encuentre acá, cada célula gustativa, pues va a estar especializada en ese sabor, ¿cierto? Lo dulce, en lo umami, en lo ácido, en lo salado y en lo amargo. Y asimismo, pues vamos a encontrar distintas papilas. Entonces, vamos a encontrar las papilas calciformes. ¿Listo? Calciformes. Entonces, eso ustedes pueden verlas en las imágenes que les mandé a hacer. ¿Listo? Para que lo tengan presente de cómo son las papilas calciformes. Entonces, estas papilas, ¿listo? Son las de mayor tamaño, son papilas muy grandes. Entonces acá son papilas de mayor tamaño, son las papilas de mayor tamaño. ¿Listo? ¿Qué más podemos decir de este tipo de papilas? Son las más especializadas. ¿Listo? Y se encuentran en la parte posterior de la lengua. ¿Qué es la parte posterior de la lengua? ¿Cuál es? Chicos. No es la que queda atrás de la lengua, o sea, por allá. Listo, posterior, ¿cierto? Cuando hablamos de Glándulas. posterior, atrás, ¿listo? En la parte de atrás. Glándulas, ¿no? En la parte, no. ¿Sí? Posterior, ¿listo? De la lengua. Entonces, en la parte de atrás de la lengua, ¿listo? Allá es donde vamos a encontrar ese tipo de papilas. Es un número, ¿listo? Variable de 7 a 12 papilas, ¿listo? Entonces, acá, de 7 a 12 papilas, ¿listo? Esas papilas, ojo, puede tener un número de botones gustativos y eso va a depender de la Profe. edad, ¿sí? Qué pena, es que se me apagó el celular. ¿Alcanzaste a copiar esto? Tómale pantallazo. Ah, ok. ¿Listo? Vale. Listo. Y lo Gracias. copias después. Vamos acá. Voy en esto. Estoy explicando las papilas. Entonces, papilas calciformes, las de mayor tamaño, se ubican, son muy especializadas, se ubican en la parte de atrás de la lengua. Son de 7 a 12 papilas. ¿Listo? Y el número de botones gustativos con la edad va disminuyendo. Entonces, por ejemplo, un recién nacido
botones gustativos. ¿Listo? Entonces, que tienen las papilas, ¿no? Un recién nacido va a tener 270, ¿listo? Botones gustativos. ¿Ustedes creen que con la edad aumenta o disminuye? ¿Qué pensarán ustedes? ¿Aumenta? Disminuye. Disminuyen, ¿listo? Disminuyen. Con la edad, esos botones, por eso que les decía, yo les he repetido que en la vejez muchos de nuestros sentidos disminuyen. Ya no leemos lo mismo, ya no, es cierto, saboreamos igual, no vemos igual, no palpamos igual, ¿cierto? Cada vez que el tiempo pasa, ¿cierto? Con el gasto y el gasto, como cualquier cosa que usted usa y usa y usa, ¿cierto? Se va gastando y lo último no va a funcionar igual. Lo mismo pasa en el ser humano. Listo, los sentidos se van agotando y en edades mayores pues ya no funcionan de la misma manera que funcionaban cuando se era niño, cuando se era joven. Entonces, listo, en recién nacidos 270 y va descendiendo aproximadamente a un centenar, quiere decir a 100 en personas mayores de 75 años. Entonces, listo. Entonces acá, en mayores de 75 años, listo, vamos a encontrar 100 botones gustativos, listo. Entonces, en un recién nacido, acá hagámosle como una flechita para que quede claro. Listo, 270 botones gustativos. Y acá, en mayores de 75 años, aproximadamente 100 botones gustativos. ¿Listo? Eso respecto a papilas calciformes. Ojo ahí. Miremos las papilas foliadas. ¿Listo? ¿Qué pasará con ese tipo de papilas? Entonces, las papilas Las que quedan foliadas. en la lengua, ¿Dónde quedan? al lado de la lengua. ¿Dónde quedan? ¿Dónde quedan? Entonces, Glándulas. efectivamente, ¿cierto? Las foliadas, espérenme, yo les muestro acá las imágenes para que como que no estén ahí. Si se abrió la imagen, no se abrió la imagen. Acá. Entonces, hablamos de las calciformes. ¿Listo? Recuerden. Entonces acá las podemos, vengan donde, que no me aparecen en esta imagen, circunvaladas. Son estas mismas que llamamos circunvaladas. Como pueden ver, se forman en la parte, no sé si alcancen a ver, en la parte de atrás. Son aproximadamente ¿cuántas? Ah, sí, sí, sí. Dijimos que 7, ¿cierto? Acá podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá hay como 8 en esta lengua que están representando acá. ¿Listo? Estas circunvaladas son las mismas, ¿listo? Que llamamos calciformes. Ahora, estamos hablando de las foliadas. Acá me aparecen, no, me aparecen es en la otra imagen, acá. Entonces, miren, las calciformes en este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, creo. Y las foliadas las encontramos por los lados, ¿cierto? De la lengua. Y en la parte de atrás, en la parte lateral, pero en la parte de atrás de la lengua, ¿listo? Laterales, pero al fondo de la lengua. ¿Listo? Estas son las papilas foliadas. Entonces, ojo ahí, ¿por qué se caracterizan este tipo de papilas? Perdón. Entonces, son pliegues, por eso las vemos como tiritas, ¿cierto? Como divididas ahí, porque son pliegues, ¿listo? Paralelos, ojo. Entonces, acá, vamos. Estos se organizan en pliegues. ¿Listo? Verticalmente en los bordes laterales de la lengua. ¿Listo? Se organizan en pliegues verticalmente en los bordes laterales de la lengua. ¿Listo? Es como la principal característica y en qué parte se están ubicando ese tipo de papilas. También podríamos decir que con la edad igualmente se ven disminuidas. ¿Listo? Entonces en el adulto se van como perdiendo esa característica. ¿Qué va pasando?
Espérenme, comparto la imagen nuevamente. Acá, con la edad, eso en un niño, supongo que en ustedes también, se notan bien, pero a medida que va pasando la edad, ese relieve o esa característica, ¿cierto? Se va a ir perdiendo, se va perdiendo, se va perdiendo. ¿Listo? Con la edad. Acá no se disminuye la cantidad, ojo, acá no se disminuye la cantidad, pero en la forma de las mismas sí se va perdiendo. ¿Listo? Para que lo tengan presente en ese caso. Entonces volvemos acá. Listo. Miremos las papilas fungiformes. Listo, fungiformes quiere decir que tienen forma de hongo. Fungi es hongo. Listo, entonces las papilas ¿Son las más pequeñitas? fungiformes. Son pequeñitas, sí señor. Entonces, como las podemos ver acá en la imagen. A ver, filiformes, fungiformes, compartir. Miren acá, cada uno de estos, las más pequeñitas son las filiformes, pero las fungiformes son estos pequeños como orificios, puntos, ¿cierto? Que cuando vemos la lengua de nosotros en el espejo, ¿cierto? Que se nota, se pronuncian en toda la lengua. Podemos ver que esto es general, ¿cierto? Abarcan una gran parte de la lengua estas fungiformes, ¿listo? Papilas fungiformes, ahí las tenemos. Entonces, cada una de estas circunferencias que vemos acá son las papilas fungiformes. ¿Listo? ¿Qué podemos decir acá de este tipo de papilas? Entonces, estas papilas se van a caracterizar. ¿Por qué? Porque tienen forma de cono, ¿listo? Y ocupan 2/3 anteriores del dorso de la lengua. O sea, en la parte superior de la lengua, 2/3. ¿Listo? 2/3 de la lengua. Entonces, las papilas fungiformes. Acá escribamos. ¿Listo? Forma de cono. ¿Listo? Forma cónica, forma de cono. Estas se distribuyen, ¿listo? O las vamos a encontrar distribuidas en la punta, bordes laterales. Punta, bordes laterales. ¿Listo? Forma de cono, forma de hongo. ¿Listo? Punta y bordes laterales. ¿Listo? Forma de hongo. Se ubican en la punta y bordes laterales. ¿Listo? ¿Cuántos botones gustativos vamos a tener acá en este tipo de papilas? Entonces vamos a encontrar de 3 a 12 botones gustativos. ¿Listo? De 3 a 12 botones gustativos. Para que lo tengan presente. ¿Listo? Eso sería sobre las fungiformes. Ahora miremos las filiformes. ¿Listo? Entonces, las filiformes son las más pequeñitas, las que vimos ahí, ¿sí? Que recubren también gran parte de la lengua. Entonces, las papilas filiformes. ¿Listo? Entonces acá vamos a encontrar otra forma cónica. ¿Listo? Forma cónica. También vamos a encontrar que cubren aproximadamente, ¿listo? También igual, se ubican en la punta y bordes laterales, ¿listo? Pero estas van a ubicarse, entonces 2/3, 2/3, se ubican, ¿no? Se localizan en 2/3 de la lengua, ¿listo? En la parte superior de la lengua, 2/3 de la lengua. Y estas no contienen botones gustativos, ¿listo? Generalmente no van a contener botones gustativos. Entonces tenganlo muy presente también. Generalmente no contienen botones gustativos. ¿Listo, chicos? Eso sería todo respecto a las papilas. Entonces vamos a reconocer estas 4: calciformes, foliadas, fungiformes y filiformes. ¿Listo? Cada una presenta unas características y formas diferentes y una cantidad de botones gustativos distintos. ¿Listo? Igual, con la edad, ¿cierto? Con la edad se van perdiendo como las propiedades que ellas tienen.
las características que estas tienen, ¿sí? Van perdiendo esa habilidad de detectar las sustancias químicas, ya sea de detectarlo salado, dulce, agrio, ¿cierto? O umami. Hasta ahí, muchachos, no sé si tengan alguna pregunta. No. Listo, entonces dejaríamos hasta ahí, muchachos. Ya el que acabó de copiar se puede ir retirando. Bye, profe. Que Bueno, que tenga pasen un buen feliz, fin de semana. Chao, un profe. feliz fin de semana, que descansen ese viernes, sábado, domingo y lunes. Sí, Que 4 días de descanse también, vacaciones ¿no, profe? que tienen. Listo, para que se relajen, adelanten Hasta trabajo. luego, Listo. profe. Hasta luego, Chao. hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Dale. Profe, una pregunta. Profe. Chao, chao. Profe, una Michael, pregunta. cuénteme. ¿Esto se sube a la plataforma? Es el que evidencia que se sube el día de hoy, ¿listo? Ah, bueno. Chao, profe. Chao, Sara. Chao para todos. Chao, Nicole. Chao, Joseph. Chao, Arbey. Chao, Ingrid. Chao, profe. Chao, chao, que descansen. Kevin, estás alzando la mano. ¿Vas a decir algo? Kevin. Hola, mi profe Jefferson. Buenas tardes. Profe. Hasta luego para todos. Que descansen. Un audio. Me dice, mira, profe, esto es lo que tiene que hacer, cosa que solamente está rebotando a la señora y ya, ¿sí, porfa?